Ítem. SCP-S-021. Clasificación del objeto. Keter. Procedimientos especiales de contención. SCP-S-021 ha quedado confinado en el Área 993 de contención dimensional, ubicada en el centro urbano de Taipei, Taiwán, como parte de una tapadera que involucra al gobierno de la República de China y Taiwán. La Fundación mantiene permanentemente desplegados a los equipos locales de los destacamentos móviles de Seda, 8, Despertaferro, ETA, 18, Ipchin, y Gamma, 4, Buenos Días, Innsmouth, junto con equipos locales de la Coalición Oculta Global, que se mantienen a la espera en caso de que la contención actual fracase. De escapar SCP-S-021 del sector de contención límite y alcanzar el Área 993 de contención dimensional, el director jefe del sitio 994 de mando y contención dimensional armada informará a las autoridades del gobierno de la República de China y Taiwán y solicitará la evacuación de Taipei como parte del protocolo primario de armas no convencionales de grado 5. La población civil, así como la comunidad internacional, será alertada de la posibilidad de un ataque terrorista con armamento nuclear o dispositivos de dispersión radiológica. De escapar SCP-S-021 del sector de contención 2 dentro del Área 993 de contención dimensional, producirse bajas catastróficas en los destacamentos móviles de Seda, 8 o Gamma, 1 destinados en su interior o provocarse un colapso completo en el efecto dimensional primario del Área 993, será potestad inmediata del director jefe del sitio 994 de mando y contención dimensional armada el reclamar un ataque conjunto con las unidades de la Coalición Oculta Global destacadas o desplegadas en Taipei, a ser posible dentro del sector de contención límite o en el interior del sitio 994. Con el objeto de posibilitar una supervisión más o menos directa del suceso y sus circunstancias en condiciones de seguridad, se han establecido múltiples puestos de observación en los alrededores de Taipei, puestos 9345, 9346, 9347 y 9359, que podrán ser empleados como puntos de evacuación, reconocimiento y dirección de operaciones de producirse un fracaso completo de todos los mecanismos de contención. De producirse un fracaso completo de todos los mecanismos de contención descritos más arriba, todo miembro del personal de nivel de autorización 4 presente en Taiwán podrá solicitar el uso del protocolo de contención 994-0. El permiso final del uso del protocolo de contención 994-0 descansa en un voto unánime del Consejo de Mando O5. O5-13 dispone de veto administrativo en esta votación. Dado que las consecuencias diplomáticas y sociales de este evento resultan difíciles de predecir, los gobiernos asociados de la Fundación han recibido informes limitados concernientes al protocolo de contención 994-0 y las consecuencias directas de su implementación. Bajo ninguna circunstancia deberá informarse a la Coalición Oculta Global o al Cuerpo Principal de las Naciones Unidas de la existencia del protocolo de contención 994-0. Descripción. SCP-S-021 es un ente de procedencia desconocida y del que la Fundación no tiene ningún dato previo a su aparición, el 21 de marzo de 2000, censurado, en el estrecho de Taiwán. SCP-S-021 parece ser un organismo biológico, si bien el estudio de muestras obtenidas del mismo no revela estructuras celulares, maquinaria molecular identificable o moléculas análogas a la ADN. Si bien esto podría deberse a los métodos extremos necesarios para causar daños suficientes en SCP-S-021 que permitan la extracción de muestras o a su vulnerabilidad frente a la degradación rápida debida a la exposición a la atmósfera, se ha propuesto que SCP-S-021 no se asemeja a ningún sistema biológico conocido con anterioridad. Estructuralmente, SCP-S-021 consta de 3 grandes porciones principales. 1. Cuerpo central. Una estructura rígida y aproximadamente fusiforme de 459 metros de longitud y 34 metros de diámetro en su punto central, con múltiples protuberancias de función desconocida que la recorren longitudinalmente hasta el nacimiento de las estructuras manipuladoras y de transporte. Recubierto por un caparazón que, hasta la fecha, ha resistido toda tentativa de penetración, incluyendo armamento de artillería anticarro, censurado, datos borrados, diversos métodos esotéricos desplegados por los efectivos de ataque de la Coalición Oculta Global, armamento termonuclear, 1 kilotón, 3 kilotones, censurado, y datos borrados, lo que debería resultar imposible para todo material conocido. Precisamente por este motivo ha resultado imposible extraer muestra alguna de esta estructura.
Se supone que es aquí donde se encontrarían los análogos orgánicos de SCP-S-021, de poseer alguno. Apéndices manipuladores. SCP-S-021 cuenta con un número variable de apéndices tentaculares, entre 230 y, censurado, compuestos por un material parcialmente gelatinoso que nacen de dos aperturas ubicadas en ambos extremos del caparazón del cuerpo central. Su longitud también es variable, habiéndose registrado miembros de hasta, censurado, metros. SCP-S-021 puede regenerar o proyectar nuevos apéndices a gran velocidad, y se ha comprobado que tiene control fino sobre todos ellos de manera simultánea. Debido a las propiedades corrosivas de su estructura, el contacto de cualquier forma de materia orgánica viva con los apéndices manipuladores de SCP-S-021 ha resultado invariablemente en la muerte. En múltiples ocasiones, grupos de apéndices manipuladores se han organizado para formar réplicas de estructuras anatómicas más o menos funcionales, incluyendo órganos y miembros humanos o animales, así como componentes vegetales. Este componente de SCP-S-021 es bastante frágil, y su crecimiento y regeneración se ve impedido a temperaturas por debajo de los -34 grados centígrados. Apéndices de transporte. SCP-S-021 ha demostrado una considerable capacidad de transición autopropulsada, alcanzando velocidades de datos borrados mediante el uso de apéndices tentaculares, entre 3 y 34, que nacen de una única apertura en la cara superior de su cuerpo central. Estos apéndices también han resultado capaces de organizarse para dar estructuras anatómicas coherentes que permitían la traslación, incluyendo aletas, élitros, alas, datos borrados o piernas humanoides. A pesar de la inmensa fuerza tensil a la que se ven sometidos y la masa bajo la que siguen funcionando en condiciones normales, los apéndices no han sido capaces de resistir ataques prolongados con armas convencionales, lo que los convierte en un objetivo prioritario de producirse un fallo en la contención. Datos borrados. Órgano sensorial. Se desconoce el tipo de información que obtiene SCP-S-021 del mismo, pero dada su respuesta continua y precisa a múltiples amenazas y objetivos en tiempo real, podría suponerse que absorbe todo tipo de información, visual, auditiva, infrarrojos, ultravioleta, vibratoria, censurado. Por desgracia, su ritmo de regeneración es excesivamente rápido, y en condiciones normales resulta imposible dañarlo de forma permanente. Es notable mencionar que los equipos de evaluación de la COG han confirmado que este órgano datos borrados radiación facetaria. SCP-S-021-1 es la designación otorgada a los fenómenos de desestabilización molecular que se producen en torno a SCP-S-021, generalmente en aquellos objetos o personas que tratan de atacar a SCP-S-021, y que se producen en un radio de, aproximadamente, 13,5 kilómetros en torno a SCP-S-021. SCP-S-021-1 suele englobar áreas de entre 10 y 15 metros en torno al objetivo primario, y sus efectos son variables y generalmente catastróficos para todo tipo de organismo vivo, afectando a toda la materia involucrada en el volumen afectado. SCP-S-021 no parece tener control directo sobre SCP-S-021-1. Documentación SCP-S-021, Gamma, 4. Bitácora de contención. Solo personal de nivel 3. SCP-S-021 es un ente de procedencia desconocida del que se tuvo constancia por primera vez al ser avistado por el personal civil de un navío mercante en las cercanías de las Islas Penghu. No se conservan imágenes del encuentro, pero el gobierno chino informó a la Fundación tan pronto como se procesaron las alertas correspondientes a las peticiones de ayuda del navío. SCP-S-021 fue detectado de nuevo cerca de la costa suroeste de Taiwán, que alcanzó durante la noche del día 22 de marzo de 2000, censurado. El personal de la Fundación recurrió al uso de satélites y plataformas de comunicaciones del gobierno de la República Popular de China a partir de este momento. En este momento, la parte visible del ente es un caparazón ovalado con protuberancias de apariencia orgánica, del que emergen aproximadamente 230 metros de longitud por encima de la superficie del mar. Se desconocen sus medios de propulsión. SCP-S-021 es interceptado por un equipo de respuesta temprana de la Fundación, que datos borrados no hay supervivientes. O5-03 convoca una reunión de emergencia de grado 3 del Consejo O5.
Se establece que SCP-S-021 constituye un ente con un grado de riesgo de respuesta tercero supuesto que Ter Alpha, y se establece la misión Hoy toca fideos. Durante la organización de las fuerzas militares que constituirán el destacamento móvil, censurado, SCP-S-021 toca tierra cerca de censurado. Si bien la población civil del área ha sido evacuada, SCP-S-021 es grabado por múltiples grupos de respuesta y reconocimiento de la Fundación. SCP-S-021 aparece en este momento con su aspecto conocido. Sus apéndices de transporte toman la apariencia de 5 miembros inferiores de diversos insectos. Sus apéndices manipuladores interactúan con múltiples estructuras presentes en el área, causando daños considerables. Al producir estos daños, SCP-S-021 intenta interactuar con las estructuras dañadas, procurando restablecer su integridad sin conseguirlo. SCP-S-021 entra en contacto con múltiples seres vivos en este momento, incluyendo fauna y flora local, lo que resulta en la muerte de la mayoría de los seres que entran en contacto con sus apéndices. SCP-S-021 dedica aproximadamente 3 horas a enterrar a, censurado, animales domésticos en un descampado. Seguidamente, SCP-S-021 reconfigura sus apéndices de transporte, convirtiéndolos en elitros que lo propulsan hasta suspenderlo a una altura de 121 metros sobre el suelo, con lo que sus apéndices de manipulación quedan justo por encima de toda forma de vida. Pasados 13 minutos, intervalo en el que se mantiene inmóvil, SCP-S-021 establece un rumbo en línea recta hacia Taipei a una velocidad de, censurado, km/h. Dada la inminente brecha del secreto, O5, censurado, declara la activación del Protocolo Administrativo 22, por el que se autoriza un contacto directo con el gobierno local y se priorizan los esfuerzos de contención y control de la información. Todos los medios de comunicación de Taiwán quedan cortados bajo la tapadera de un fallo completo de comunicaciones. SCP-S-021 es interceptado por el Destacamento Móvil de Contención, censurado, cuyos miembros despliegan armamento táctico con la intención de evaluar las capacidades del ente y, de ser posible, derribarlo sobre datos borrados, un área ya evacuada. Como resultado, SCP-S-021-1 ocurrió en 309 ocasiones documentadas, neutralizando misiles, bombas, proyectiles de artillería balística, proyectiles de bajo calibre, censurado, vehículos blindados, censurado, vehículos de transporte y, censurado, miembros del destacamento móvil en 15 minutos. SCP-S-021 sufre daños moderados en sus apéndices de transporte, de los que se repone en 2 horas y 15 minutos. El destacamento móvil queda desactivado por bajas catastróficas, censurado, por ciento de bajas, censurado, supervivientes, y el Consejo O5 declara la misión un fracaso parcial. Se establecen contactos con enlaces asociados a la Coalición Oculta Global, cuyos miembros directivos aceptan la formación de una misión conjunta de neutralización. Una vez recupera su capacidad móvil, SCP-S-021 desarrolla múltiples configuraciones de apéndices de transporte hasta formar datos borrados 89 digitaciones que parecen soportar sin dificultades su desplazamiento. SCP-S-021 procede a realizar un salto de, censurado, metros, que lo lleva a aterrizar en un refugio de datos borrados, causando, censurado, bajas civiles. Los elementos de transporte de SCP-S-021 parecen perder coherencia al producirse estas bajas, y su cuerpo central cae a tierra. Los apéndices manipuladores de SCP-S-021 comienzan a retirar escombros con rapidez hasta que no quedan supervivientes, lo que resulta en, censurado, bajas adicionales. Tras localizar y entrar en contacto con el último superviviente, que datos borrados al contacto con su miembro manipulador, SCP-S-021 se mantiene inmóvil durante 43 minutos. SCP-S-021 procede a extraer todos los cadáveres humanos de la ubicación, uno por uno, causándoles todavía más trauma químico, y empieza a excavar múltiples fosas comunes en las que deposita, censurado, cadáveres. Los, censurado, cadáveres restantes, todos ellos pertenecientes a infantes, quedan enterrados en, censurado, fosas individuales. Todas las fosas quedan recubiertas con losas o escombros que son grabados mediante los apéndices manipuladores con censurado y SCP-S-021 parece quedar latente. Un equipo conjunto formado por los destacamentos móviles Seda, 8, Despertaferro, y Gamma, 4, Buenos Días, Innsmouth, junto con un equipo de ataque de la Coalición Oculta Global, confronta a SCP-S-021.
Gracias al uso de bombarderos y artillería pesada de largo alcance aportados por el DM Seda-8, SCPS-021 queda desprovisto de todo apéndice y reducido a su cuerpo central. Esto asevera la existencia de un límite de alcance de SCPS-021-1, y su asociación a SCPS-021. Sin embargo, cuando uno de los equipos de Gamma 4 envía un robot de exploración, SCPS-021-1 lo destruye al acercarse a menos de 450 metros de su cuerpo central. La Fundación propone iniciar su contención in situ, creando un área de exclusión semipermanente hasta que sea factible retirar el organismo, a lo que las fuerzas de la coalición responden solicitando una misión de destrucción por el riesgo intrínseco de preservar semejante organismo intacto. Conforme se procede a la negociación, SCPS-021 comienza a regenerar sus apéndices de transporte, a lo que el Seda-8 responde reiniciando el bombardeo. Sin embargo, SCPS-021-1 actúa en esta ocasión sobre los proyectiles, actuando directamente como un sistema de defensa de proximidad perfecto. SCPS-021 recupera su movilidad al amanecer del 23 de marzo de 2000, censurado, y adopta una configuración de transporte con múltiples tentáculos de dimensiones variables que le permiten un movimiento rápido y tremendamente destructivo. SCPS-021 es interceptado por un equipo de ataque de la Coalición Oculta Global, que Datos borrados. Datos borrados, la estrella de honor de la Fundación, así como varias condecoraciones de la Coalición Oculta Global. Seguidamente, los restos del DM de Seda-8 se reúnen con el DM Gamma 4 y se trasladan al campamento de mando del DM Mi-7, Botón Rojo, que procedió al uso de artefactos nucleares convencionales según lo recomendado por el líder del equipo de ataque de la coalición. Tras el uso de una pantalla de disparos realizados por los restos de Seda-8 y una ala completa de cazabombarderos chinos operando desde el portaaviones censurado, dato reclasificado, nivel 4, que saturaron de nuevo la capacidad de SCPS-021-1, Mi-7-3 desplegó, armó y activó una ojiva nuclear táctica de 1 kilotón, que resultó suficiente para dañar gravemente todos los apéndices de SCPS-021. Sin embargo, una vez se disipó la nube de polvo resultante, los elementos de supervisión del DM Gamma 4 y los equipos de evaluación de la COG avistaron censurado más lentamente, pero todavía dirigido a Taipei. Mi-7-2 recibió entonces autorización por parte del Consejo O5 para desplegar un arma táctica de 2 kilotones. Sin embargo, el uso de este dispositivo no tuvo mejores resultados, tras lo que se censurado. Al anochecer del 23 de marzo de 2000, censurado, SCPS-021 ha recuperado su capacidad móvil, esta vez sustentado por apéndices de transporte similares a las extremidades de un paquidermo, que rodean el cuerpo central y sostienen sin dificultades el fuego combinado de Seda-8 y el ala de cazabombarderos del censurado, dato reclasificado. Nivel 4. Seguidamente, SCPS-021 retoma su ruta original y continúa moviéndose hacia Taipei, a una velocidad muy reducida. El Consejo 05 autoriza el despliegue de Mi-7-0, equipada con un arma no convencional de grado 5, y ordena su uso antes de que SCPS-021 alcance Taipei. Por desgracia, SCPS-021 evita el impacto directo de la NCG-5 de Mi-7-0 al proyectar una gran masa de apéndices manipuladores que son capaces de datos borrados. El volumen resultante se reclasifica como Área 992 de contención dimensional, que queda cerrada permanentemente al tráfico aéreo y rodado. SCPS-021 regenera con rapidez sus daños y alcanza Taipei antes de llegar el 24 de marzo de 2000, censurado, sin que la población haya sido debidamente evacuada. Sin embargo, SCPS-021 queda ralentizado considerablemente por el volumen de población y estructuras urbanas, e intenta causar el mínimo daño posible a las estructuras adyacentes. No se informa de bajas civiles durante su aproximación al centro de Taipei. Haciendo uso de su autoridad ejecutiva, O5-3 y O5-12 ordenan un nuevo lanzamiento de Mi-7-0, que alcanza de lleno a SCPS-021, situado a 13 kilómetros del centro urbano de Taipei, con bajas civiles consideradas censurado mínimas, de acuerdo con las proyecciones de SCP, censurado. SCPS-021 queda completamente contenido en su recinto actual, designado Área 993. El ambiente próximo a la misma queda asignado a la construcción del sitio 994 de mando y contención dimensional armada.
El 04 de abril del 2000, censurado, terminan las operaciones de control de información local, borrado mnemónico y recalibrado personal. Toda información individual del paso de SCP-S-021 ha quedado completamente borrada. Se procede a la instalación de múltiples puestos de observación en Taipei con dispositivos de dispersión de amnésticos de clase B sugestivos en forma de aerosol como método de prevención de dispersión de la información. El 19 de junio de 2000, censurado, tras realizar las operaciones de limpieza y control de información correspondientes, se inicia la construcción del sitio 994, así como la revitalización del área del impacto de Mi-70. Se destinan de forma permanente Mi-70, -1, -3 y -4 a la contención de SCP-021. A partir del equipo de investigación de SCP-021 se forma el destacamento móvil ETA-18, IPCHIN, encargado de rastrear y controlar la actividad de SCP-021 dentro del área 993 de contención dimensional, así como de evaluar e informar de su posible inteligencia. Apéndice SCP-021-01. El 13 de febrero de 2000, censurado, debido a una posible brecha en la contención de SCP-021 y asesorado por el comandante del DM-ETA-18, el director jefe del sitio 994 ordena la evacuación de Taipei, empleando como tapadera la misma historia empleada tras la llegada de SCP-021 a Taipei, un ataque terrorista con armas radiológicas no nucleares. SCP-021 vuelve a un estado latente 13 horas después de su primera activación. El 15 de febrero de 2000, censurado, se anuncia al público que se ha hallado un explosivo defectuoso, arrestado a un grupo de sospechosos y asegurado la ciudad, con lo que se autoriza el retorno de la población. Documentación SCP-021, ETA-18. Evaluación final de contención de SCP-021. Solo personal de nivel 4. A la atención de los miembros con niveles de autorización de seguridad 3, 4 y 5 de la Fundación. El pasado día 09 de mayo de 2000, censurado, el director, censurado, me solicitó una reevaluación del riesgo de contención de SCP-021. Solo puedo reafirmar lo que han determinado los expertos de los grupos de contención y los destacamentos dedicados a su recontención. SCP-021 es un objeto Keter Ultra. Si escapa de su contención actual, es decir, si sale a la ciudad de Taipei, podría provocar cientos de miles de muertes en cuestión de minutos y una cantidad incalculable a lo largo de días o meses. Sin embargo, no deberíamos temer por esos ciudadanos. SCP-021 detesta matar seres humanos. Es más, SCP-021 detesta ver cómo mueren los seres humanos. Los sujetos de clase D que hemos podido enviar al interior del área 994 lo confirman. SCP-021 no quiere que nadie se acerque a su zona designada, porque sabe que es un billete solo de ida. Durante los últimos, censurado, años, hemos estado intentando comprender la naturaleza de las capacidades de SCP-021 dentro de su contención, cosa que no hemos conseguido. Pero sí hemos determinado que SCP-021 es capaz de entender el lenguaje escrito y hablado. Para ser más concretos, es capaz de entender y escribir con fluidez el chino mandarín. Cada uno de sus apéndices manipuladores, de hecho, puede escribir en mandarín, en cualquier superficie, con una caligrafía casi perfecta. Eso es lo que encontramos en los enterramientos de censurado. Los rezos a Bao Zeng Dadi grabados con ácido en las losas de roca y cemento que empleó como hitos para sus tumbas. De hecho, creemos que SCP-021 no trató de destruir a nuestros efectivos porque le hubieran atacado. Creemos que SCP-021 trató de destruir a nuestros efectivos porque habíamos devastado sus tumbas. O, al menos, eso es lo que nos ha dicho. Es imposible saber con certeza lo que piensa, puesto que no tenemos acceso al interior de su cuerpo central y de lo que, suponemos, serían sus órganos. Solo sabemos lo que nos ha dicho. Nos ha dicho que tenía un nombre antes de convertirse en lo que es, nombre que no recuerda. Nos ha dicho que era una pescadora antes de convertirse en lo que es. Nos ha dicho que no recuerda cómo llegó a convertirse en lo que es. Dice que siente todos los daños que ha causado. Desde el punto de vista de un psicólogo emocional, solo puedo decir que SCP-021 es una mujer joven con amnesia retrógrada, bastante inteligente y con rasgos de personalidad dependiente, que sufre de una profunda depresión con elementos que podrían ser psicóticos. Dada la naturaleza misma de SCP-021, afirmar con certeza que sufre de depresión sería muy prematuro.
Como especialista de contención, debo informar de que nos ha pedido que la matemos. No sabemos cómo hacerlo, y de saber cómo hacerlo yo mismo habría presentado mi propuesta de desmantelado. Pero ha resistido explosiones termonucleares y cargas dimensionales. Esto plantea una grave complicación adicional. No sé cómo decírselo. No sé cómo decirle que no podemos matarla. Como ya sabrán, al lanzar el prototipo Mi-70, Bolsa para Dioses, contemplamos cómo se atoraba el cuerpo central de SCP-021 a medio camino de lo que debería haber sido un puente a un universo de bolsillo artificial e inestable, pero su mera presencia ha estabilizado este universo creando un espacio de 0,02 unidades astronómicas en el que vaga a la deriva SCP-021, orbitando el acceso a nuestro universo en el límite del volumen que hemos llamado sector de contención 2. La cuestión es que, en el interior del área 994 de contención dimensional, SCP-021 es lo único que existe. Cualquier otra cosa se degrada con una rapidez preocupante. Incluso el espacio-tiempo es inestable dentro del área 994. Al igual que hicimos con el área 992, podríamos construir un edificio alrededor de la anomalía, hacer el vacío dentro y dejar que este microuniverso se cociese en su propia entropía. Pero con SCP-021, un ente que, según parece, ignora la entropía, la anomalía del área 994 podría ser permanente, tan permanente como la propia SCP-021. Podemos esperar a que el área 992 se desestabilice porque lo único que podría producir es una descarga de radiación gamma y pequeñas dosis de radiación exótica dirigida directamente hacia el cielo, pero el área 994 nunca se desestabilizará. SCP-021 la mantiene anclada, estática. Y si SCP-021 desaparece en algún punto del futuro, el área 993 se degradará con rapidez, con lo que la tensión acumulada sobre el área se disipará bruscamente, y las consecuencias físicas en la región de Taipei serán impredecibles, pero sin duda serán extremadamente destructivas. Sin embargo, SCP-021 no puede saber nada de esto. Es primordial que no lo sepa jamás. SCP-021 es capaz de moverse sin dificultades a través del área 993, sea por el sector de contención 2 o el sector de contención 1, desde que aprendió a generar nuevos apéndices y utilizarlos para generar impulso a base de cortarlos a voluntad. Si lo desease, podría sobrepasar el límite. Pero no lo desea, porque quiere ser destruida. Quiere, en sus propias palabras, dejar de matar y asesinar cuando lo único que quiero es atrapar la fragilidad de la vida y dotarla de fuerza, no fomentarla y terminar con ella. SCP-021 debe creer que estamos buscando nuevas formas de destruirla, o podría volver a ocurrir el incidente del 13 de febrero de 2000, censurado, cuando perdió brevemente los estribos. Este arranque de ira se debe a que sospechó que estamos intentando engañarla. De no ser por la rápida actuación de un grupo de ingeniería del DMD SEDA-8, que desplegó un P.